Hola con todos, hermanos, muy buenas noches ya, qué gusto verles. Por favor, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Salmos, Salmos 19, desde el versículo 7 hasta el versículo número 11. Vamos a estar leyendo Salmos 19, desde el versículo número 7 hasta el versículo número 11. Dice así la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, cuando se habla de la ley de Dios y principalmente de la obligatoriedad en cuanto a la obediencia en la vida del creyente, aquí normalmente hay un gran debate y hay dos posturas muy marcadas. El primer grupo dice que no estamos obligados a obedecer la ley y el otro grupo dice que sí, estamos obligados a obedecerla. Por su parte, la Escritura dice que los creyentes ya no están bajo la ley, y eso es claro, sino bajo la gracia. Los creyentes estamos bajo la gracia. La Escritura afirma que hemos sido liberados de la esclavitud y el yugo de la ley, y eso es totalmente incuestionable, algo que no se puede refutar. Ahora, somos libres ciertamente en Cristo Jesús, eso es verdad, por supuesto. Esto parece indicar que la ley no tiene ninguna relación con los creyentes. Y esta es la retórica que usan aquellos que defienden que no tenemos ninguna relación con la ley. Usan todos estos argumentos. Pero cuando vamos a Mateo 5, Cristo dice lo siguiente acerca de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que se haya cumplido. Sin duda, esta afirmación de Cristo deja fuera de base a los argumentos de aquellos que tratan de quitar el peso de responsabilidad a los creyentes en cuanto a su obligación de obedecer la ley. Nosotros tenemos una regla de vida y esa regla de vida es la ley de Dios. Pues Dios no deja a nuestro libre albedrío la forma en cómo debemos conducirnos para agradarlo a Él. Él nos ha declarado expresamente su voluntad. Dicho esto, debemos decir que una comprensión correcta de la ley de Dios tendrá muchos beneficios para nuestra vida como creyentes, en nuestra vida de iglesia, en nuestro caminar en santidad, en nuestra vida laboral, familiar, en la forma correcta también de cómo podemos compartir el Evangelio, sin duda. Sin duda es de gran utilidad porque nos va a enseñar cómo podemos verdaderamente cumplir el mandato de Cristo de predicar el Evangelio de salvación. Nuestra purificación del conocimiento de Dios también es de mucha ayuda para varios aspectos en nuestra vida. Para beneficio del sermón de hoy, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el creyente y la ley? ¿Tenemos que obedecer la ley? ¿Hay alguna división en lo que llamamos ley? ¿Hay alguna división? ¿Somos salvos por obedecer la ley o somos salvos por gracia? Si estamos obligados a obedecer, ¿en qué sentido estamos obligados?
¿Tiene algún beneficio para nosotros el obedecer la ley? Bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando en el sermón de hoy, que tiene por título de la ley de Dios. Trataremos de ver a más a profundidad algunos detalles que tienen suma importancia de algunas cosas que hemos mencionado. Y como se le entregó en la hojita, el día de hoy el sermón va a estar desarrollado en 3 puntos. El primero, vamos a ver la dispensación original de la ley de Dios. El punto 2, la ley de Dios y su triple división. Y en el punto 3, la obligación inherente de la ley de Dios y sus funciones, para finalmente ver unas conclusiones y aplicaciones. Pero antes de iniciar, oremos para que el Señor nos pueda guiar. Amado Señor, venimos delante de ti pidiendo, Señor, tu ayuda. Padre, abre nuestros oídos, Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, habla a nuestro corazón el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto 1. La dispensación original de la ley de Dios. Cuando Adán, hermanos, se paró en el jardín, lo hizo como representante de toda la humanidad. Si usted recuerda, esto lo vimos cuando hablamos acerca de la caída. Su obediencia sería nuestra obediencia y su desobediencia sería también nuestra desobediencia. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, así como también a todos los hombres, Ahora bien, en el caso de Adán, no solo la ley moral estaba escrita en su corazón, sino que Dios le dio un precepto particular, y es: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esto fue para Adán puntualmente. Y Dios amenazó con la muerte, la violación de ese mandamiento, diciendo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán, como sabemos, comió de él, aun cuando Dios le dotó del poder y de la capacidad para guardar este mandamiento. Por tanto, murió espiritualmente en ese momento, y la muerte vino a todo el mundo. El pecado vino al mundo. Todos morimos en Adán. Este panorama sombrío y desolador, sin duda, lo vimos más a detalle cuando hablamos de la caída del hombre y desarrollamos varios puntos acerca de la caída. Y también, por supuesto, es respaldado por Génesis 2 y Génesis 3, donde se nos habla de la caída y de sus consecuencias. La ley moral, hermanos, escrita en el corazón del hombre, es parte de lo que significa ser una criatura racional. Eso es fundamental entenderlo, y un ser también es que la ley sea dada a nosotros, nos dice también que somos hombres hechos a la imagen de nuestro Dios. Esta ley no se desvaneció con la desobediencia de Adán, sino que permaneció, pero ahora era imposible para el hombre cumplirla, porque ahora todos los hombres estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal. Hermanos, que esta ley permanece y no se ha desvanecido, se puede probar fácilmente. Lo podemos ver en el hecho de que todos los hombres, todos sin excepción, sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Aunque nunca hayamos oído hablar de los 10 mandamientos, eso está en nuestra conciencia, eso está dentro de nosotros. Vayamos a Romanos 2, 12, 16. Romanos 2, 12, 16. Romanos 2, 12, 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este pasaje, hermanos, enseña que todos conocen la ley de Dios en un sentido, pues la ley moral está en el corazón y conciencia de todos los hombres. Los que no poseen la revelación escrita de Dios son ley para sí mismos. Toda la descendencia de Adán tiene acceso a la ley de Dios. En primer lugar, dentro de su corazón, y en segundo lugar, en las Sagradas Escrituras. Así que ninguno se puede excusar en no conocer la ley de Dios. Punto 2. La ley de Dios y su triple división. Y para introducirnos a este punto, quisiera hacerles una pregunta a todos. ¿Pecaba la gente antes de que la ley esté escrita en piedra? ¿Pecaba la gente antes de que la ley esté escrita en piedra? Es decir, ¿había pecado antes de que Dios de manera expresa comunicara los 10 mandamientos en el Sinaí? ¿Había pecado? Y la respuesta es sí, por supuesto que había pecado. El pecado podemos definirlo como infracción de la ley. Y el hecho de que exista pecado, aún antes de que Dios diera los 10 mandamientos, apoya la afirmación de que todas las personas tienen la ley en sus corazones. Y es contra esa ley que estaban pecando. Si el pecado existió antes de la entrega de la ley mosaica a Israel, entonces esto implica necesariamente la existencia de la ley moral antes de que Dios las entregara en piedra. Ahora bien, la misma ley que Dios le dio a Adán en su corazón fue igualmente escrita en el corazón de todos los hombres. Esa misma ley permaneció y continuó siendo una regla perfecta de justicia. Es decir, era la medida de lo que es bueno y de lo que Dios requiere de nosotros. La ley es la misma en sustancia antes y después de la caída. Algunos años después de la caída, esta misma ley fue entregada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos. La misma ley que fue escrita en el corazón de cada hombre, Dios se complació en darla verbalmente y escribirla en piedra. Los 10 mandamientos, hermanos, son detallados en el libro de Éxodo 20, del 1 al 17, y se resumen así. Primero, no tengas otros dioses aparte de mí. Mandamiento 2, no te hagas ningún ídolo. 3, no hagas mal uso del nombre del Señor. 4, acuérdate del día de reposo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no mates. 7, no cometas adulterio. 8, no robes. 9, no digas mentiras contra tu prójimo. 10, no codicies la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo. La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Si usted profundiza en ellos, se dará cuenta que los 10 mandamientos son el resumen de nuestros deberes hacia Dios y también de nuestros deberes hacia nuestro prójimo. No se trata de una mera letra muerta y obsoleta que no tiene ninguna utilidad. Ciertamente nos comunican obligaciones para con Dios y con nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestro deber hacia Dios y los otros 6 nos hablan de nuestro deber hacia nuestro prójimo. Ahora, ¿hay alguna división? Es la pregunta que hicimos en la introducción. Sí hay una división, hay una triple división de la ley. Cuando se habla, hermanos, de la triple división, nos estamos refiriendo a la ley moral, ceremonial y judicial. Ley moral, ceremonial y judicial. Esta división de la ley enfatiza la superioridad de la ley moral contenida en los 10 mandamientos sobre la ley moral y la judicial, los cuales
las cuales fueron abrogadas y cumplidas por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Richard Barcelos, acerca de esta división, dice: las leyes ceremoniales y las leyes civiles son consideradas como suplementarias a los 10 mandamientos, los cuales funcionan como una ley especialmente revelada para el Israel del antiguo pacto y al mismo tiempo como una forma especialmente revelada de la ley natural que está escrita en el corazón de todos los hombres. Fin de la cita. Más allá, hermanos, de la opinión de los hombres, creemos que esta división y distinción es respaldada por las Escrituras, y es lo que trataremos de probar el día de hoy. Hablemos, por ejemplo, de la división de la ley en el Antiguo Testamento. Desde el principio vemos que el Decálogo se distingue de las otras leyes. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. El Decálogo, hermanos, fue hablado y entregado directamente por Dios. Todas las demás leyes fueron mediadas por Moisés. Y el hecho, hermanos, que la ley moral fuera escrita en piedra nos da una idea de la perpetuidad de esa ley. Y además que Dios quería también comunicarnos esto. Además, al ser escritas por Dios, esto nos dice que el Decálogo es un reflejo del carácter y atributos de nuestro Dios. Veamos un poco más atrás Deuteronomio 4, del 12 al 14. Deuteronomio 4, del 12 al 14. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios para que los pusieres por obras en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. El Señor mismo, a través de su voz, ordenó al pueblo que cumpliera los 10 mandamientos. Esto muestra el cuidado de Dios por su ley, por esta ley puntualmente, y su importancia. Pero ahora notamos, hermanos, un cambio en el versículo 14 que leímos, en el sentido de que todas las demás leyes, las leyes ceremoniales y judiciales, que siguen después de la entrega de los 10 mandamientos, los sacrificios, las penas de muerte, el tabernáculo, etc., fueron comunicadas a través de Moisés. Fue Moisés quien enseñó al pueblo a hacer estos estatutos y reglas, y no Dios directamente, a diferencia de lo que hizo con los 10 mandamientos. Algo que tampoco debe pasarse por alto es que Moisés dice que estos estatutos y reglas se guardarán en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Entonces vemos en ese sentido una limitación en cuanto a la aplicación y además un lugar limitado donde deben ser puestos por obra, es decir, en la tierra prometida. Puntualmente me refiero a la ley moral, a la ley judicial y a la ley ceremonial. Pero no se dice tal cosa acerca de los 10 mandamientos, lo que demuestra que son eternos y no están sujetos a un lugar o a un tiempo.
Veamos Salmos 51, del 15 al 17. Salmos 51, del 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicaré tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios, hermanos, se deleita en un espíritu quebrantado, es lo que nos dice este salmo. Se dice que el espíritu quebrantado, que sabe obviamente Dios, conoce Dios, Dios se deleita en este espíritu quebrantado que sabe que ha quebrantado la ley de nuestro Dios y no se deleita en sacrificios, es lo que nos está diciendo el salmista. Y en esto vemos claramente la distinción y también la división entre lo moral y lo ceremonial. Y David coloca la ley moral por encima de la ley moral, por encima de la ley ceremonial. Pero lo interesante aquí es el hecho de que él no anula la ley ceremonial, porque él todavía estaba bajo esa ley. Lo que claramente hace es distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial, y pone la ley moral por encima de las leyes ceremoniales del sacrificio. Es como lo entendía David en ese momento, le daba una supremacía a la ley moral. Hablemos un poco ahora de la división de la ley en el Nuevo Testamento. Vemos en la Escritura que Cristo resumió la ley en 2 mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando Jesús hizo esto, hermanos, no se refirió a ninguna ley sobre sacrificios o sobre fiestas, sino que fue al corazón de la ley. Los mandamientos, la esencia y el resumen de la ley moral. Veamos Mateo 23, del 23 al 24. Mateo 23, del 23 al 24. Mateo 23, del 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor, hermanos, declara que ellos descuidaron los asuntos más importantes de la ley. Y aquí entiéndase ley como la suma de la ley moral, ceremonial y judicial en este contexto. Esta declaración destruye la idea de que la ley es un todo indivisible que tienen algunas personas y que Dios requiere obediencia en todos los asuntos por igual. Aquí el Señor declara que hay asuntos de mayor peso y más importancia en la ley. Jesús no dice que debieron haber descuidado sus diezmos, sino más bien esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es eso más importante de la ley que dice Jesús? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las leyes. Estas no son las leyes ceremoniales, sino las leyes morales. Tenemos aquí una división entre cosas que son morales y cosas que no son morales directamente. Pablo habló de esto, por supuesto que Pablo también habló de esto. Veamos Efesios 2:14. Efesios 2:14 al 16.
Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si leemos el contexto, podemos darnos cuenta que Pablo no se está refiriendo a la anulación de la ley moral, pues lo que definitivamente separó a los judíos y a los gentiles fueron las leyes dadas específicamente para distinguirlos de otros pueblos, como la circuncisión, por ejemplo, o también leyes relacionadas con alimentos, de qué podían o qué no podían comer. Pablo declara la abolición o destrucción de tales leyes ceremoniales sin decir una palabra acerca de la abolición de la ley moral. Y esto, hermanos, es evidente no solo en el contexto de este pasaje, sino también por el testimonio del mismo Pablo, en otras cartas, como por ejemplo Romanos, donde claramente dice que todos los hombres tenemos una conciencia de la ley en nuestro corazón y seremos juzgados por ello. Y cuando argumenta esto, claramente está haciendo referencia a la ley moral y no a las leyes judiciales o ceremoniales, porque estas fueron dadas particularmente para el pueblo de Israel. Una buena pregunta sería entonces, si estas leyes ya no iban a estar, ¿por qué agradó a Dios dar estas leyes ceremoniales, por ejemplo? ¿Por qué le agradó a Dios dar estas leyes? A causa de su contenido, podríamos responder. Por eso agradó a nuestro Dios dar estas leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales contenían principalmente ceremonias que prefiguraban la obra de Cristo y además contenían instrucciones con deberes morales. Estas leyes ceremoniales contenían ordenanzas que mostraban una realidad, pero que no eran la realidad misma. Eran solamente una sombra de lo que habría de venir. Nuestro Cristo, su obra completa. ¿Tenía algún propósito esta ley, la ley ceremonial? Veamos Hebreos 10 del 1 al 2. Hebreos 10 del 1 al 2. Hebreos 10 del 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, el propósito, hermanos, de la ley ceremonial era hacer conscientes al pueblo de Dios de su pecado, del costo del pecado, de la paga del pecado y del sustituto por sus pecados, que era Cristo. Entonces, ¿cuál era la meta? Mostrar a Cristo, mostrar la obra de Cristo, exaltar la obra de nuestro Cristo. Como hemos dicho, esta ley moral actualmente, esta ley ceremonial actualmente no está vigente. Veamos Hebreos 10 al 8, un poco más abajo, Hebreos 10 al 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Lo que nos muestra, hermanos, a los versículos que hasta ahora hemos visto es la superioridad y permanencia de la ley moral sobre la ley ceremonial. En base a esto podemos concluir que la ley ceremonial era temporal y la ley moral no era temporal. Por lo tanto, sigue vigente la ley moral.
La ley ceremonial fue abolida, pues solo era una sombra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué de las leyes judiciales? Veamos Éxodo del 22, del 5 al 6. Éxodo 22, del 5 al 6. Éxodo 22, del 5 al 6. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y el quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Este es un ejemplo de las leyes judiciales. Y las leyes judiciales, hermanos, debemos decir que pertenecieron a Israel como Estado. Y podríamos decir que eran aplicaciones prácticas de la ley moral para el pueblo de Israel. En este pasaje, por ejemplo, vemos una clara ordenanza, la ordenanza de restitución. Es por eso que podemos decir que el espíritu de estas leyes judiciales está vigente, porque la ley moral es perpetua, y además porque el espíritu de las leyes judiciales es la ley moral. Pero al igual que la ley ceremonial, la ley civil actualmente no está vigente para nosotros como pueblo de Dios. Punto 3. La obligación inherente de la ley de Dios y sus funciones. Y acerca, hermanos, de la obligación, que es lo que hablábamos al inicio, de la obligación inherente de la ley de Dios, el pastor Sam Waldron nos dice lo siguiente: no existe una cuestión teológica o práctica más importante que la relación correcta entre el Evangelio de la gracia y los requisitos de la ley. Se podría aún decir que la reforma misma fue en gran medida una disputa sobre la gracia y la ley en la salvación del creyente. La posición de la reforma protestante era que los hombres eran justificados por la sola gracia y la sola fe, sin las obras de la ley. Fin de la cita. La proclamación, hermanos, principal de la reforma protestante es la justificación por la fe sola, en Cristo, y no por las obras de la ley. Pero esta afirmación levantó ciertamente voces de detractores que preguntaban: ¿y dónde queda la ley? ¿Dónde queda la ley? Algunos concluyeron erróneamente que como somos justificados por la fe, por pura gracia, entonces la ley no tiene ninguna utilidad para el pueblo de Dios y por lo tanto no estamos obligados a cumplir. Pero lo cierto es que como creyentes estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Sí, estamos obligados. No es opcional, hermanos, es nuestra obligación. Y esta obligación también recae sobre el no creyente, por supuesto. Evidentemente que sea una obligación para los hijos de Dios el obedecer la ley no quiere decir que es una condición para nuestra salvación, para nada. Más bien se debe entender que estamos obligados a obedecerla porque es nuestra regla de vida. La obediencia, hermanos, a la ley de Dios nos salva. Somos salvos por la fe en Cristo, pero todo hombre salvo, hermanos, sin lugar a dudas, obedece la ley de Dios. Todo hombre salvo, sin lugar a dudas, obedece la ley de Dios. Veamos Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Están obligados los creyentes a obedecer la ley? Sí,
pero la ley moral. ¿Estamos obligados a obedecer la ley? Alguien podría objetar esto y decir, pero la Escritura nos dice que ya no estamos bajo la ley. Y sí, ya no estamos bajo la ley y entonces ya no tenemos que obedecerla. Esa podría ser una conclusión lógica. Esta conclusión lógica parece tener sentido, pero hay que precisar ciertas cosas. Cuando se habla de estar bajo la ley, se habla de cumplir la ley bajo pacto de obras. Y mis hermanos, ¿podrá alguno cumplir a cabalidad, a perfección esta ley? ¿Podrá alguno hacerlo? Ciertamente ninguno podrá hacerlo, ninguno. Y ninguno ha podido hacerlo, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Y como no podemos cumplir la cabalidad, esto se traduce en pecado, que es infracción de la ley. Y según la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Según la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Los creyentes, hermanos, no estamos bajo un pacto de obras, estamos bajo el pacto de gracia. Y ahí está la gran diferencia. Pues efectivamente, estamos obligados a cumplir la ley, pero no para ser justificados, porque ya hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y no hay condenación para nosotros ahora, sino que estamos obligados principalmente porque es nuestra regla de vida. Y además lo hacemos también en gratitud por la gran salvación que nuestro Dios nos ha dado. Hablemos también un poco de las funciones especiales de la ley de Dios en el creyente, que por supuesto las tiene. Nosotros los creyentes, como hemos dicho, no estamos obligados a cumplir la ley como un pacto de obras, donde podemos ser condenados aún a pesar de haber sido salvados. Creer eso sería un error, pues nuestro Señor recibió la condenación que nosotros merecíamos. Es decir, que Él ya recibió el pago, ya recibió el pago. Dicho esto, debemos decir también que estamos obligados a cumplir la ley porque es nuestra regla de vida de todos los creyentes. Allí se nos muestra qué es lo que Dios demanda de nosotros. Se nos muestra también allí qué es lo que a nuestro Dios le agrada. La palabra de Dios, hermanos, nos ordena caminar de la misma forma que nuestro Cristo anduvo aquí en la tierra. Nos enseña a imitarlos y seguir sus pisadas. Y ciertamente, hermanos, debemos dar gracias a Dios que es tan sabio que nos ha dejado, no nos ha dejado a nuestra imaginación el cómo debemos hacer todo esto, sino que nos ha dado su ley, aquella que Cristo cumplió perfectamente por nosotros, para que podamos imitarlo en todo ese ejemplo que Él nos dio aquí en la tierra. Veamos Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Aquel que quiere o cree que puede ser justificado por la ley, debe, sin lugar a dudas, cumplirla perfectamente y completamente. No debe fallar en ningún punto, en ningún momento, y esto por el resto de su vida. ¿Y alguien puede hacer esto, hermanos? Ciertamente ningún hombre lo puede hacer. Por lo tanto, la muerte es nuestra justa retribución por nuestra desobediencia. Los creyentes no somos esclavos, por lo tanto,
hemos sido libertados de la condenación de la ley. Y Cristo, nuestro Cristo, nos ha trasladado al pacto de gracia. Ahora ya no cumplo la ley temiendo una condenación, sino que lo hago porque Dios me lo dice. Él me ha dado nuevos deseos. Ahora amo su ley, pues Él mismo ha puesto ese amor en mí. Ahora como creyente, Dios me ha mostrado cómo puedo agradarle, y es cumpliendo su ley. Y debemos decir también que una marca de un cristiano genuino es que ama la ley de Dios y desea agradar a Dios cumpliendo su ley. Y si esta marca no existe en la vida de la persona que dice ser cristiana, aunque venga a la iglesia todos los días y tenga supuestas buenas obras a su favor, en realidad esta persona sigue siendo un hijo de ira y es un justo merecedor de la condenación eterna. Si alguien pregunta, ¿cómo puedes afirmar eso de que un creyente necesariamente tiene que amar la ley? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios dice en Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escuche esto: os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ojo, y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y esa es una marca de un creyente. La ley, hermanos, tiene el poder de revelar nuestro pecado también y nuestra necesidad de Cristo. La ley nos revela la pecaminosa contaminación que tenemos en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. De manera que al examinarnos a la luz de ella, a la luz de la ley, podemos llegar a una convicción más profunda de nuestro pecado, a sentir humillación por él y odio contra el pecado. Veamos Mateo 5, 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley, hermanos, nos muestra que nuestro pecado no solamente son los actos externos en los que los hombres pueden ver. La ley nos muestra que nuestro propio corazón es la raíz de todos nuestros pecados, lo cual nos da una visión más clara de nuestra necesidad del Señor Jesucristo. El pastor Fred Malone, acerca de la ley, en este punto dice: la ley es el revelador de la necesidad del Evangelio para todos los hombres. Y es una realidad, hermanos. La ley es el revelador de la necesidad del Evangelio para todos los hombres. Es cierto, hermanos, que el creyente ha sido salvado. Es cierto que el creyente ha sido libertado del pecado. Es cierto que todo esto es una realidad. Pero aún, hermanos, en los regenerados hay un remanente de corrupción que debemos combatir, que debemos hacer morir. Y para esta obra, la ley moral nos es muy útil. Y decimos que es útil porque nos muestra las prohibiciones de lo que Dios ha dicho y asimismo las amenazas por infringir la ley que nos llevan a meditar nuestro caminar en Dios. Y además nos muestra las aflicciones que nos esperan por pasar por alto o descuidar y no obedecer la ley de Dios. Veamos Salmos 51, del 6 al 12.
Salmo 51 del 6 al 12. Salmos 51 del 6 al 12. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí, hermanos, David, después de haber violado la ley de Dios, estaba completamente afligido y abatido, y es por eso que clama a su Dios por ayuda, para que renueve su fuerza y le devuelva el gozo. A pesar de que ya siendo creyentes pecamos, no honrando la ley de Dios, aún así, el amor de Dios y la misericordia de Dios permanecen, pues son incondicionales para nosotros. Es decir, que no dependen de nuestras obras, sino de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, por Jesucristo, estamos libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Pero ojo, que no debemos abusar de esta realidad al asumir que tengo carta libre para pecar. Más bien, el conocer y entender esto es como una ancla para nuestro corazón, pues tenemos la seguridad de que podemos venir a Dios, reconocer que hemos pecado y sin lugar a dudas seremos limpiados y restaurados para seguir viviendo para Dios, así como pasó con David. Así como todo esto logra la ley, hermanos, también por la obediencia a ella, a Dios le place bendecirnos. Si bien es cierto, podemos esperar bendiciones por obedecer, esto no quiere decir que Dios nos deba algo por obedecer, pues la bendición suprema ya se nos ha dado, y es la salvación en Cristo Jesús. Que el creyente, hermanos, viva en obediencia a la ley, es decir, haciendo lo bueno y absteniéndose de hacer lo malo, no quiere decir que está bajo la ley y no bajo la gracia, pues todos los creyentes, sin lugar a dudas, están bajo el pacto de gracia, están bajo la gracia. Vayamos a Gálatas 3 del 21 al 26. Gálatas 3 del 21 al 26. Gálatas 3 del 21 al 26. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los hombres. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley, hermanos, tiene el papel de mostrarnos que somos pecadores, tiene el papel de mostrarnos a Cristo, y una vez que lo hace, ya como justificados, una vez que lo hace, somos justificados, pero no por la ley, somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, porque reconocemos que no podemos cumplir la ley de Dios y confiamos en que Cristo lo ha hecho por nosotros. Y es entonces que somos revestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Y hermanos, una vez justificados, entonces
Cristo nos muestra su ley nuevamente. Cristo nos muestra su ley nuevamente. Pero no para que seamos justificados, sino para que sea nuestra regla de vida. Y ahora, siendo libres del pecado, podemos obedecer a nuestro Dios con total libertad. Y ya casi para finalizar, quisiera hacer algunas conclusiones de lo que hemos visto. Primero, la ley moral, hermanos, está en el corazón y conciencia de todos los hombres. Segundo, la ley, según las Escrituras, se divide en la ley moral, que es inmutable y perfecta, la ley ceremonial, que era temporal y mostraba sombras de la obra de Cristo, y además la ley judicial, que era la constitución de Israel y también era temporal. Tercero, tanto creyentes como no creyentes estamos obligados a obedecer la ley de Dios. En esto debemos seguir el ejemplo de nuestro Cristo, quien nos reveló que no vino a abolir la ley, sino a cumplir. Y cuarto, para el creyente, la ley es su regla de vida. Debe obedecerla porque en ella Dios nos ha revelado su voluntad y nos muestra cómo podemos agradarle y conformar nuestras vidas a su santidad. Quisiera que hagamos algunas aplicaciones. Hermanos y amigos, antes de finalizar este tiempo quisiera hacerles algunas preguntas que se desprenden de lo que nos enseñan los 10 mandamientos. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás otros dioses delante de mí. Te pregunto, ¿conoces y reconoces a ese único Dios verdadero? ¿Verdaderamente lo adoras de todo corazón? ¿Es tu mayor deseo que Él sea reconocido en todo? El segundo mandamiento es: no te hagas ningún ídolo ni ninguna imagen de Dios. Te pregunto, ¿estás adorando al Dios vivo y verdadero de acuerdo a su palabra, o estás adorando al Dios que tú mismo te has creado y que sus límites de exigencia y moralidad son los que tú mismo has establecido? ¿Tu Dios es el Dios verdadero o tu Dios es el dinero, el trabajo, una persona o un bien material o inmaterial? El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Te pregunto, ¿has usado de manera impropia el nombre de nuestro Dios para cualquier cosa vana? ¿Has preferido el consejo de los hombres impíos antes que el santo consejo de la palabra de Dios? ¿Tienes en poco reuniones como esta o cualquiera que dedique un tiempo de adoración a Dios? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Te pregunto, ¿estás verdaderamente apartando un día para Dios de manera integral, o solamente tu cuerpo lo hace y no tu espíritu? Porque sigues afanado y planeando cosas, lo mismo que haces el resto de días. ¿Deseas durante el resto de la semana que llegue este día santo para adorar a Dios y descansar de tus obras, o solamente lo tomas como un día ideal para el ocio o hacer cualquier otra cosa que te satisfaga a ti? ¿Es una carga para ti este día? El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te pregunto, ¿estás honrando a tus padres? Y no solo eso, ¿estás honrando a los que Dios te ha puesto como autoridad, o estás murmurando de ellos? ¿Estás menospreciando a aquellos que te sirven? ¿Estás orando por las autoridades de tu localidad, o haces y piensas lo mismo que la mayoría de las personas? El sexto mandamiento es: no matarás. Te pregunto, ¿defiendes la vida o te unes al perverso pensamiento del mundo que cree que tiene el derecho de decidir sobre la vida de otros? ¿Haces todos los esfuerzos necesarios
para preservar tu vida, o eres negligente y cumples lo que tu necio corazón te dice que hagas. Tu ira te puede llevar a aborrecer a alguien que incluso puedes llegar a desearle el mal. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Te pregunto, así como cuidas tu testimonio público, ¿te cuidas también en lo secreto? ¿Guardas tus ojos, guardas tu mente, guardas tus palabras, preservas tu propia castidad? ¿Eres de tropiezo para otros en esto? El octavo mandamiento es: no hurtarás. Te pregunto, ¿eres honesto en tu trabajo, haciendo lo que se espera de ti y más? ¿O simplemente eres una carga en lugar de ayuda porque tu esfuerzo es mínimo? ¿No tienes problema en recibir reconocimiento por tu esfuerzo, aun cuando tus resultados dependen de mentiras, deshonestidad y falta de misericordia? El noveno mandamiento es: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Te pregunto, ¿eres el promotor de falsos rumores, afectando así la imagen de otros? ¿Te deleitas en escuchar hablar mal de otros en lugar de cortar de raíz ese mal? ¿No tienes problema en mentir con tal de mantener tu buen nombre delante de los hombres? El décimo mandamiento es: no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Te pregunto, ¿agradeces a Dios por lo que Él te ha provisto? ¿Sientes envidia por el progreso de otros? ¿Te entristece sobremanera no poder disfrutar las bendiciones que otros tienen? ¿Te alegras con el éxito de otros? Amigo, quizás te estarás preguntando, ¿qué propósito tiene que me recuerdes esto? Dirás, yo los 10 mandamientos los he escuchado desde niño. Esto no es nuevo para mí. De hecho, creo que la mayoría de ellos los he cumplido. Bueno, el propósito es demostrarte tu incapacidad para cumplir la ley de Dios. El propósito es hacerte ver que tu estándar de santidad es minúsculo, es microscópico en comparación con el estándar de santidad del Dios santo y verdadero. La palabra de Dios dice en Santiago 2:10, porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. Amigo, quiero decirte que tú, al igual que todos los hombres, somos transgresores de la ley. Somos pecadores y nuestro castigo es la condenación eterna. Pero quiero decirte algo. Ahora, tal como se prometió en tiempo atrás por los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todos hemos pecado y por eso no podemos participar de la gloria de Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo eterno de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida y al derramar su sangre por el pecado de ellos. Cristo cumplió perfectamente cada punto de la ley y su obediencia puede ser tuya si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Su justicia puede ser tuya por la fe. Ven a Cristo hoy y descansa en la obra terminada de Cristo. Pon tus ojos en Cristo, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y a ti, mi querido hermano, el propósito de ver estos mandamientos es recordarte la perfección de la ley de nuestro Dios. El propósito es recordarte que permanece para siempre esta ley y que en ella tenemos gran sabiduría de la cual podemos tomar para conformarnos a la voluntad de nuestro Dios.
El propósito es recordarte la grandeza de nuestro Cristo, pues Él cumplió perfectamente la ley por nosotros. Pero el propósito también es recordarte que la ley de Dios es nuestra regla de vida. Si bien es cierto, como hemos dicho, no debemos obedecerla con el fin de alcanzar salvación, pues esta la tenemos solo por la fe en Cristo, pero la ley de Dios es la regla de vida para todos los creyentes. Por lo tanto, es tu obligación y es mi obligación obedecer los mandamientos de Dios. El salmista decía de los mandamientos de Dios lo siguiente: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Te pregunto, mi hermano, ¿deseas así la ley de Dios? ¿Es tu mayor deleite guardar y obedecer la ley de Dios? Así debería ser, mi hermano. La ley de Dios no es una carga, debe ser nuestro deleite, pues refleja el carácter perfecto de nuestro Dios. Y al obedecerla nos sometemos a su santa voluntad y demostramos agradecimiento a Dios por la obra de salvación que obró en nosotros. Pero si no es así en tu vida, te invito, querido hermano, a que examines tu caminar. Ruégale a nuestro Dios que te devuelva el gozo de tu salvación, que te ayude a deleitarte en Él, que te ayude a confiar en Él, aunque la vida duela, confiar en Él aunque todo te sea quitado, a confiar en Él aunque todo nos sea quitado en medio de pruebas y tentaciones. Mi hermano, aunque quizás esto lo has escuchado muchas veces, quiero mencionarlo nuevamente, porque es vital. Toma de los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Nuestro Dios es tan sabio y misericordioso que conoce de nuestras debilidades y ha dejado medios por los cuales nuestra fe y caminar cristiano puede ser fortalecido. Nútrete de la palabra de Dios, no olvides la oración, no te pierdas los tiempos en los cuales las ordenanzas de nuestro Dios se llevan a cabo en la iglesia. Acuérdate de la comunión. Hermano, tu deber y mi deber es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Es un mandato que tenemos, no es opcional. Pero esto, hermano, solo es posible si observamos y practicamos los santos mandamientos de nuestro Dios. No existe un atajo, no hay otra manera. Los mandamientos de Dios son nuestra regla de vida. No busques cosas externas, no le ofrezcas a nuestro Dios fuego extraño. Acércate a Él de la forma que nos ha enseñado. Y finalmente, queridos hermanos, que nuestra oración personal y como iglesia local sea el Salmo 119, 33 al 35, que dice lo siguiente: Señor, enséñame el camino de tus mandatos, y yo lo seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para obedecer tus enseñanzas, y de todo corazón yo la cumpliré. Guíame por el camino de tus mandamientos, porque en él me encuentro a gusto. Pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.